Bien, si se escucha bien, ¿sí? Vamos entonces a dar inicio oficial a este taller. Les damos la bienvenida a todas, todos, todes a este taller en el marco de conversaciones imprescindibles desde Parque por la Paz Villa Grimaldi. ¿Cuál es la voz de las niñas en el proceso constituyente? Aportes desde la educación en derechos humanos y la memoria. ¿Sí? Agradecemos su interés y las experiencias que nos contaron a través de su inscripción. Les voy a contar un poco cómo, bueno, me imagino que ya han ocupado probablemente la plataforma Zoom, ¿cierto? Si mantienen sus micrófonos en silencio, nos ayuda a que no haya tanto ruido ambiente. Y bueno, vamos levantando la mano para poder ir ir comentando y diciendo las palabras. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Bueno, y lo que vamos a hacer hoy día en este taller, que tiene aproximadamente 1 hora y media de duración, vamos a hacer una pequeñísima, brevísima presentación de la historia de Parque por la Paz Villa Grimaldi, ¿sí? Luego vamos a contar también una referencia medular respecto al trabajo con niñas y niños en nuestro sitio de memoria. Por qué se levanta esta inquietud de poder abordar en este contexto tan complejo de pandemia, ¿no? Que es parte de una situación transversal que estamos viviendo, para posteriormente escuchar a Francis Valverde, directora de ASNU, y luego también vamos a escuchar experiencias de algunas de ustedes que nos parece relevante poder compartir para posteriormente entrar a compartir los aprendizajes propiamente tal y los desafíos que contamos para la inclusión de niñas, niños en el proceso constituyente. ¿Sí? Bueno, sobre la historia de Villa Grimaldi, como ustedes probablemente saben, Villa Grimaldi fue uno de los lugares ocupados como centro secreto de secuestro, tortura, exterminio y desaparición durante la dictadura cívico-militar en Chile. Villa Grimaldi como tal fue ocupada, hasta lo que tenemos de antecedentes de la investigación hasta ahora, entre 1974 y 1978. En ese periodo sabemos que alrededor de 4.500 personas estuvieron secuestrados, y junto con los múltiples apremios que implicaban los crímenes de lesa humanidad en este contexto, contamos hasta la fecha con 241 personas que son detenidos desaparecidos o ejecutados políticos. La mayoría de ellos son detenidas y detenidos desaparecidos. ¿Sí? Respecto a la experiencia de ese proceso, como ustedes saben, marcada como por características que se dan no solamente en Villa Grimaldi, sino en cualquier otro de los centros secretos, la tortura fue uno de los crímenes mayormente implementados para obtener información respecto a la resistencia, a la dictadura cívico-militar. Y los testimonios de quienes sobrevivieron a este secuestro son medulares para poder conocer la memoria del lugar, la memoria en este caso del sitio de memoria. ¿Sí? Y Villa Grimaldi hoy es tal como sitio de memoria en tanto hubo una recuperación por parte de tanto de sobrevivientes y familiares de quienes estuvieron en Villa Grimaldi y por supuesto de la sociedad civil, tanto organizaciones cristianas de base, múltiples organismos de denuncia de las violaciones a los derechos humanos y de promoción de los mismos, ¿sí? Que lograron que este lugar se recuperara, transformándose de esa forma Villa Grimaldi en el primer sitio recuperado de los que habían sido ocupados durante las dictaduras del Cono Sur. De aquello ya llevamos 23 años, donde el sitio de memoria como tal tiene múltiples labores, donde principalmente estábamos enfocados en la promoción de una cultura de derechos humanos y el trabajo del área educativa está enmarcado ahí. ¿Sí? Eso es como una presentación muy general de Villa Grimaldi y como para poder en el fondo, poder dar inicio al foco que nos convoca esta tarde-noche de niñez y proceso constituyente desde una perspectiva de la educación en derechos humanos y estudio de la memoria. Sí. Comentábamos que vamos a tener como una primera presentación de Francis, donde el contexto mayor también desde la cual la convocamos tiene que ver con las implicancias que ha tenido lo que vive nuestro país en particular desde el 18 de octubre del año pasado, de lo que se ha denominado como el estallido social y que luego abre en ese marco, en estos meses, la ruta sobre lo que entendemos como el proceso constituyente. Esto ha configurado claramente un nuevo escenario político en nuestro país que nos presenta también múltiples desafíos, ¿sí? Y desde ese lugar y desde el sitio de memoria también, pensamos en lo importante que es como
poder establecer red para poder colaborar con los diferentes actores y actoras sociales que han sostenido este proceso, incluso en este contexto de pandemia, ¿no? Y donde a la par que muchas otras iniciativas que se dan por parte de la sociedad civil o de universidades, academias, organizaciones, queremos poner en relieve el trabajo que se hace con niñas y niños para hacerles parte de espacios que sean participativos y que hagamos escucha y podamos intentar vincular lo que aparece desde su aprendizaje, desde sus reflexiones, desde sus sueños, respecto al proceso que estamos viviendo. Sí. Bien, entonces me corresponde dar la palabra a Francis Valverde, directora de la ASHMI, como habíamos comentado, Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, y a quien, bueno, inicialmente saludamos y agradecemos desde ya su participación. Gracias, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, para mí es un honor poder ser parte de estas conversaciones imprescindibles, ¿no es cierto? Y desde lo que ha sido mi preocupación y expertise fundamental en los últimos 30 y tantos años, que son los derechos de niños y niñas y jóvenes, ¿no? Además, yo he sido una colaboradora de Villa Grimaldi históricamente, vivo en el mismo barrio, así que estamos cerquita. Y lo que yo pretendo hacer es algo muy corto. Preparé un PPT que es más largo que lo que voy a decir, para que ustedes lo tengan. Voy a darles un contexto general del PPT, pero vamos a trabajar solamente la primera parte, que tiene que ver con el tema de niño, niña, sujeto de derecho, y su rol en el proceso constituyente, que creo es el tema de fondo que queremos tratar. Voy a compartir pantalla con el PPT para que lo podamos ir siguiendo. La idea de estas conversaciones imprescindibles de pensar a los niños y niñas y jóvenes, ¿no es cierto?, como sujetos de derechos que son parte del proceso, ¿no es cierto?, del quehacer constituyente en este caso, tiene que ver con algo que cuando se establece la Convención sobre los Derechos del Niño se pone como un elemento relevante, ¿no? Y que es que genera, la Convención pone en evidencia y los países la ratifican en esa línea, como lo que se denomina una nueva condición jurídica y política del niño y la niña en la sociedad, ¿ya? Y esa nueva condición del niño y la niña desde la perspectiva político-jurídica es clave para entender el por qué podemos pensar incluso que los niños y las niñas tienen que participar en el proceso constituyente, ¿ya? Tres son los elementos que la Convención pone de relieve cuando se confirma, ¿no es cierto?, se ratifica y se convierte en ley de la República, más allá de que Chile sigue siendo el único país de América Latina y el Caribe que no tiene una ley de protección integral de derechos de la niñez, ¿ya? Uno es esta nueva condición social, política y jurídica de los niños y niñas. Segundo, el establecimiento de un número de derechos básicos claves, ¿no es cierto?, para que sean respetados y reconocidos, y la necesidad de proteger esos derechos para asegurar el ejercicio de los mismos, ¿no? Entonces, el PPT completo está dividido en estos tres elementos, ¿ya? Y lo que vamos a ver nosotros va a ser solo el primero, ¿ya? Que es el tema del niño, niña, esta nueva condición, ¿no es cierto?, del niño y la niña como sujeto de derecho, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos del niño y niña como sujeto de derecho, lo que estamos planteándonos básicamente es que nos estamos obligando a reconocer a niños y niñas como sujetos públicos. Y cuando uno se lo plantea al niño y niña como sujeto público, necesariamente es un sujeto político, ¿ya? Y al ser un sujeto político, por definición, todo sujeto político es ciudadano o ciudadana, ¿ya? Entonces, el tema es que aquí estamos enfrentados a qué vamos a entender por ciudadanía, ¿ya? Y vamos a eso, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todo niño y niña es ciudadano y por lo tanto son partícipes activos del quehacer de la sociedad. Primer elemento importante, ¿ya? Y esto está sobre la base de que los niños y las niñas son sujetos de derecho, y ser sujeto de derecho implica el que son titulares de los mismos, que han de ser comprendidos como titulares de los mismos, o sea, los pueden y los deben exigir, ¿ya?
Recordemos que los derechos humanos son inalienables, ¿no es cierto? Son incondicionables, son universales, son irrenunciables, son parte de mi propio ser. Por lo tanto, tenemos siempre que hacer la distinción entre los derechos humanos, que todo sujeto y sujeta tiene, y los derechos positivos, que son los que están en las leyes, ¿ya? Que son aquellos que son los que se consensúan en la sociedad, ¿no es cierto? Y que establecen las normas de convivencia en el fondo que una sociedad tiene, y que son sancionables cuando no se cumplen, ¿ya? En el caso de los derechos humanos, de lo que tenemos todos los sujetos, que además se expresan y se ejercen solo en colectivo, estos derechos no son condicionales, ¿ya? A pesar de lo que dijo el director del Instituto de Derechos Humanos, de que estaban condicionados a deberes, no, no están condicionados a deberes. Los derechos humanos nunca están condicionados a deberes, porque son incondicionables. Lo que uno puede decir es que las normas de convivencia constituyen deberes y normas que compartimos y consensuamos en respetar, ¿ya? Pero si el niño y la niña no quieren estudiar, ese no es un deber del derecho a la educación, por ejemplo, ¿ya? Más vale que los profes, que somos todos, yo también soy profe, ¿no? Tengamos la claridad de que para poder, que nosotros tenemos que ser los capaces de motivar suficientemente a los y las estudiantes para que ellos puedan sentirse con las ganas de estudiar, ¿ya? Cuando decimos que estamos hablando de la ciudadanía de los jóvenes, ¿no es cierto?, de la niña, los niños, los adolescentes y los jóvenes, lo que estamos diciendo es que estamos rompiendo una forma de mirar la ciudadanía que es la comprensión tradicional de ciudadanía. Que también, como lo vamos a ver en 2 minutos, Domingo Loera la determina como la ciudadanía legal, ¿ya? Que tiene por condición de ejercicio la mayoría de edad, ¿ya? Y además como mecanismo de práctica el sufragio y los plebiscitos. Y sería, ¿ya? Y eso está constitucionalmente establecido, ¿ya? Pero la ciudadanía, de acuerdo a lo que plantea, ¿no es cierto?, la Convención sobre los Derechos del Niño y todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, no solamente la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que todas las convenciones, que en este momento son cerca de 9, son 12, si no me equivoco, ¿ya? Establece que la concepción, la ciudadanía, ¿no es cierto?, tiene que ver y está directamente vinculada con la participación social, cultural y política de los sujetos. Y todo sujeto, desde el momento en que nace, participa, toma un espacio en la sociedad, en la familia, en el núcleo comunitario. Ningún niño o niña al nacer pasa desapercibido, ¿ya? Genera, ¿no es cierto?, un cambio en las relaciones que estamos teniendo en ese espacio, ¿ya? Por lo tanto, es un sujeto que ocupa, ¿no es cierto?, un espacio sociocultural establecido históricamente, tradicionalmente por la sociedad, ¿ya? Y en tanto tal, es ciudadano, ¿ya? Ahora, si además le agregamos a eso la participación política, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad de tomar parte en la toma de decisiones que afectan a una sociedad, entonces, ¿no es cierto?, evidentemente el concepto de ciudadanía deja de ser solo esta expresión que tenemos una vez cada 4 años, ¿no es cierto?, de una votación, un sufragio o un plebiscito, que en este caso tendríamos en abril, ¿ya? Y entonces esta participación política, social y cultural puede ser ejercida directa o indirectamente, ¿ya?, en diferentes niveles de actuación, ¿ya? Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el reconocimiento, ¿ya?, por parte nuestra, los y las adultas, de la autonomía que todo niño, niña y joven tiene y demanda. Y que en el caso de los derechos de niños y niñas se denomina autonomía progresiva, ¿ya? Y entonces entramos a algo que me pareció importante, especialmente en este contexto, que es lo que Domingo Loera denomina la ciudadanía constitucional, ¿ya? Que es súper interesante, porque está hablando de nuestra constitución, no de la constitución de Alemania ni de los países nórdicos, sino que de la humilde y muy mala constitución que tenemos, ¿ya? Pero con todo, fíjense, Domingo Loera plantea que hay 2 derechos consagrados constitucionalmente para todos y todas los sujetos que habitan este país,
que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión. Ambos derechos humanos, derechos constitucionales, que son válidos para todos y todas. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, él plantea que, abajo les puse para que lo puedan bajar, está el link para bajar el documento completo, que es un documento relativamente grueso, ¿ya? Pero, bueno, Domingo es un joven abogado constitucionalista especializado en infancia, ¿ya? Y justamente ha hecho aportes muy relevantes en términos de la comprensión de la ciudadanía, de los niños y las niñas, y el por qué tienen que participar en el proceso constituyente, ¿ya? Entonces, el tema de que estos dos derechos están reconocidos y resguardados por la Constitución, implica necesariamente que tenemos que tener claro que las decisiones son democráticas cuando pertenecen y se adoptan por toda la comunidad. Por lo tanto, por eso que decimos que la Constitución del 80 no es democrática, ¿no es cierto? Es antidemocrática porque no fue asumida por toda la sociedad ni discutida siquiera, ¿ya? Que hay una diferencia entre la ciudadanía legal y la ciudadanía constitucional, ¿ya? La ciudadanía legal es la que tiene estas condiciones, ¿no es cierto?, de mayoría de edad y de momentos y mecanismos de participación establecidos legalmente, ¿ya? Mientras que la ciudadanía constitucional da cuenta, ¿no es cierto?, del carácter común que tiene la política para todos y todas nosotros, ¿ya? Y eso es un desafío importante porque el poseer un carácter común da cuenta de que todos y todas tenemos que ser parte de esa noción de ciudadanía, ¿ya? Entonces presupone necesariamente que existe una comunidad política. O sea, que cuando hablamos de derechos ciudadanos, ¿ya?, que son los que están establecidos en una constitución, ¿no es cierto?, estamos hablando de la existencia necesariamente de una comunidad política. Y si la Constitución establece que todos y todas somos sujetos políticos por la participación en estos dos derechos, de libertad de expresión y derecho a la reunión, entonces necesariamente los niños, las niñas y los jóvenes son parte de ese proceso, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vemos desde ahí, la ciudadanía constitucional adolescente plantea Lovera, ¿no es cierto? Primero es entender que los jóvenes visualizan la actividad política, los y las adolescentes visualizan la actividad política de una manera distinta a como la vemos los y las adultos, ¿ya? Ellos tienen una capacidad de agencia transformadora que, bueno, la hemos visto permanentemente en todas las revueltas estudiantiles, ¿no es cierto?, las del 2006, 2011, las anteriores durante la dictadura, ¿no es cierto?, donde los y las secundarias participaron activamente, exigiendo transformaciones sustanciales, donde posteriormente, ¿no es cierto?, en la de 2011, se logró pasar solo de demandas que podrían ser concebidas como propias del contexto de acción de los y las estudiantes a el contexto país, ¿no? La exigencia de la educación gratuita, ¿no es cierto?, el cambio constitucional, etcétera, ¿ya? Entonces, este desafío tiene que ver con algo que aparece relevante, ¿no es cierto?, y es que si no se le reconoce autonomía a los y las niños, niñas, jóvenes y adolescentes, entonces no le estamos reconociendo actoría social, actoría política, actoría cultural, ¿ya? Y justamente, no sé si ustedes recuerdan, la gran discusión que ha habido con respecto a la ley integral de protección de derechos o ley de garantía, esta discusión que se generó a principios del año pasado, ¿no es cierto?, cuando se constituyó un grupo discutiendo en contra del concepto de autonomía progresiva, ¿ya? Y muy fuertemente, porque esto de la autonomía progresiva ponía en cuestión, ¿no es cierto?, la autoridad de la familia, de los padres y de las madres, ¿no es cierto?, y los niños y las niñas podían hacer lo que quisieran, cuando quisieran, como quisieran, entonces esto era un caos, ¿ya? Cosa que está muy lejos de lo establecido por la Convención. Más allá de que la Convención ni siquiera es ninguna maravilla revolucionaria, la Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento de derechos humanos, claramente jurídico, muy eurocéntrico, y hecho por adultos. O sea, ningún niño, niña o joven participó en la elaboración de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por eso se denomina Convención sobre los Derechos del Niño, porque habla de ese sujeto, pero no participó ninguno de los sujetos de quienes habla.
sino sería Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, ¿ya? Y aunque parece como nimio, ¿no? Este concepto de sobre o de, en este caso juega un rol muy importante. Porque la convención, a pesar de ser muy revolucionaria desde la perspectiva tradicional de la visión de la infancia, es bastante adultocéntrica todavía, ¿ya? Pero a pesar de ello, genera reacciones brutalmente contrarias de parte de los sectores más conservadores y tradicionales que visualizan a la infancia como una preparación para ser adulto, ¿ya? Como que los niños y los jóvenes están en camino a, y que desde que nacen hasta que cumplen los 18 años, están preparándose para ser adultos. Bueno, la ciudadanía constitucional establece que eso no es así, ¿ya? Y saliéndome ya un poco de la teorización, ¿no es cierto? Y entrando más, ¿no es cierto?, en qué podemos hacer en este contexto actual en el cual los niños y las niñas son sujetos de derechos, son reconocidos como tales. Todo y todas seguramente los que estamos en este conversatorio estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo podemos promover la participación de ellos y ellas en el proceso constituyente? ¿Ya? Y esto no es fácil, ¿ya? No hay ninguna receta tampoco. Pero lo que más ha ido tomando cuerpo como una propuesta que podría ser muy válida es la generación de consejos de niños, niñas y jóvenes, consejos constituyentes, ¿ya? De niños, niñas y jóvenes. Tantos como se quieren armar. Pero que estos consejos constituyentes o comités constituyentes, como ellos quieran llamarle, en definitiva, ¿ya? Agrupaciones, etcétera, tienen como mandato que todo lo que discutan sobre lo que debe ser y tener una constitución le llegue a el concreto representante que haya de nuestro distrito, ¿no? Dado que van a ser 150 personas, como a los que van a representarnos de nuestras comunas, de nuestros sectores, etcétera, somos capaces de estarlos permanentemente bombardeando con nuestras apuestas, con nuestras propuestas, ¿ya? Fundamentadas por escrito, etcétera, de modo tal que no pueda quedar la voz de los niños y de las niñas fuera. Y por otra parte, el hacernos un mandato de que ojalá podamos elegir a varios jóvenes constituyentes, ¿ya? Que no quede solo en manos de los y las adultas, adultos, ya de más de 30, 40 años, ¿no? Que pareciera ser que hay un mandato, no sé, por estructura social, de que si uno es más viejo es más inteligente, o sabe más, o comprende más, y sabemos perfectamente que no es así, ¿ya? Que los jóvenes tienen una mirada muy concreta, los niños y las niñas tienen una mirada muy concreta de la realidad, y que evidentemente esta forma de mirar la realidad debe ser puesta en discusión en la nueva Constitución. Yo lo dejaría ahí, ustedes pueden seguir viendo el PPT después, se les va a mandar, entiendo que me decía Cintia y Karen que se los van a mandar, así que como están todos inscritos no va a haber dificultad, pero después si ustedes se fijan bien el segundo aspecto, que son los derechos básicos que establece y cuáles son estos, ¿no es cierto? Y después establece, ¿no es cierto?, cuál es cómo se pueden entender la necesidad de protección de derechos de niños y niñas, dónde está. Yo soy bióloga de base, así que me encanta hacer esquemas. Yo convierto en esquema y matriceo todo. Así que lo único, no, por suerte no hemos hecho experta en Excel, sino creo que las pondría en Excel, pero todavía no me da para eso. Eso, muchas gracias. Cualquier cosa, bueno, ahí está mi correo y todo, para no tomar más tiempo y poder tener una conversación. Sí. Bien, muchas gracias, Francis, por tu presentación, que nos vuelve a poner como en contexto y en mirada respecto a la dimensión legal y de los derechos que son intransables, ¿no? Como ella misma nos lo presentaba, y que para nosotros también es muy importante, junto con todo este como cuerpo legal que efectivamente requerimos como sociedad, como país, para poder organizarnos. Como comentábamos al principio, también poder hacer el vínculo con la memoria, con las memorias, y desde ahí es como vamos también haciendo estas propuestas, ¿no? A propósito de que finalmente, junto con conocer los derechos, vivirlos, experienciarlos, también hay un aprendizaje respecto a cómo vamos significando y conociendo las memorias, y cuáles son los ejercicios para poder tener prácticas que sean, y propuestas, incluso uno podría pensarlo como en términos de políticas que sean inclusivas, ¿sí?
y en el marco del proceso constituyente, en nuestra área, bueno, y en Villa Grimaldi, también nos vimos empujadas y con mucho ánimo también para poder pensar en cómo esto que ya habíamos comenzado a abordar de educación para el trabajo con niñas y niños, desde la perspectiva del sitio de memoria, la educación en derechos humanos, fue tomando cuerpo y ahora se ve aliada con este proceso, ¿sí? Y bueno, para contar un poco sobre cuál es la propuesta de Parque por la Paz Villa Grimaldi, ahora le cedo la palabra a nuestra compañera de equipo, a Cintia Vargas, que se va a extender en aquello. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, como retomando un poco lo que planteaba Karen, también haciendo referencia a algunos elementos que planteaba Francis hace un rato, a nosotras nos parece relevante poder presentar algunas líneas del trabajo que nosotras hacemos en Villa Grimaldi desde el área de educación. Sobre todo entendiendo que el proceso constituyente no es como la elección, el plebiscito y la elección de la nueva constitución, ¿cierto? Sino que hay todo un proceso que es mucho más profundo de participación, de pensar críticamente cuál es el país que queremos construir. Y es en ese sentido que le hemos estado dando varias vueltas, ¿cierto?, al trabajo y a pensar desde un espacio educativo cómo hacer efectiva la participación de los niños y las niñas, que yo creo que es un tremendo desafío. Bueno, comentándoles un poco cuáles como los lineamientos de Villa Grimaldi, hay muchos elementos que nosotros los consideramos como un legado de Villa Grimaldi, que tienen que ver también con estos testimonios, con las historias que están detrás de los sobrevivientes, detrás de las personas que estuvieron en ese ex centro de tortura, ¿cierto? Y que ahora se constituye como un sitio de memoria. Y es en ese sentido que nos interesa como dialogar, abordar las memorias que están vinculadas con las diferentes comunidades. El área de educación de Villa Grimaldi tiene como fundamento promover una cultura de derechos humanos, y ese es como el modelo pedagógico que tiene Villa Grimaldi, que trata de enlazar tres elementos que son la pedagogía de la memoria, la educación en derechos humanos y la pedagogía de sitio de memoria, que tiene que ver con las especificidades de trabajar desde un sitio de memoria propiamente tal, ¿ya? Porque uno puede hacer pedagogía de la memoria desde diferentes espacios, ¿cierto? Pero en este contexto es qué pasa con trabajar con este lugar que es un museo de sitio. Y bueno, en torno a eso es que nos proponemos trabajar desde la vinculación pasado-presente principalmente, desde la promoción de los derechos humanos y el desarrollo del pensamiento crítico a través de un ejercicio de memoria, ya que tiene que ver con esta vinculación sobre las memorias que están relacionadas con el sitio, memorias de resistencias, por ejemplo, memorias sobre la violencia también que se vive en ese lugar, con lo que sucede hoy en día. Y la definición del área de educación parte desde una pregunta que para nosotras fue fundamental y que tiene que ver con cómo y qué es educar desde un sitio de memoria. Y es en ese sentido que nosotros definimos algunos ejes que son los que van a sostener todo el trabajo que nosotras hacemos. Por una parte, es relevar la transmisión y la construcción de memorias como un eje fundamental, ¿cierto?, del trabajo educativo, sobre todo sostenido sobre lo que son los testimonios, reconocer la transgeneracionalidad de las experiencias del daño, de la resistencia y también de la reparación. Y ahí es relevante porque no es entender que quienes sufrieron, ¿cierto?, en algún momento, estar en un lugar como Villa Grimaldi, que sufrieron a lo largo de todo Chile, ¿cierto?, son las únicas memorias, ¿sí? No, que en el fondo hay memorias que son transgeneracionales, donde todos se vieron afectados y nos vimos afectados y afectadas también por esa violencia, ¿cierto?, y por esa experiencia histórica. Y es en ese sentido que nosotros también reconocemos la transgeneracionalidad como un eje fundamental para poder convocar a otras comunidades que muchas veces no están vinculadas a los sitios de memoria para que puedan justamente participar y vincularse con estos espacios. Y en ese sentido el tercer eje vendría a ser la generación de espacios participativos y convocantes, ¿ya? Y es ahí donde entra la línea de niñez que nosotros estábamos mencionando hace un ratito. A partir del año 2016 se inició el trabajo por incorporar a los niños y niñas al trabajo pedagógico del sitio de memoria, y los primeros acercamientos que nosotros tuvimos fue trabajar con lo que vendría a ser el equivalente al primer ciclo básico, que son niños y niñas de 6 a 9 años más o menos, a partir de pensar una propuesta metodológica para trabajar con ellos.
justamente, y es en ese contexto en que se crea el libro Un Árbol. No sé si ustedes como lo han visto, o han escuchado, o han podido como seguir las publicaciones de Villa Grimaldi, que cuenta y aborda la historia de Villa Grimaldi desde un lenguaje literario, pensado justamente en este grupo etario. Entonces, además de eso, el 2017 se hicieron algunas primeras actividades con niños y niñas en edad preescolar también, desde un acercamiento desde la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y el 2018 ya partimos trabajando con segundo ciclo básico. Todas estas actividades que nosotros tenemos son parte de un intento de visibilizar e incluir de modo efectivo la vida, las expresiones y las ideas de los niños y las niñas, que en general están bastante invisibilizados y excluidos de la mayoría de los espacios, como bien decía Francis. Sobre todo aquellos espacios que tienen que ver con la discusión política. Los sitios de memoria en este contexto no son excepción en ningún caso, ¿cierto? Existen prejuicios, existen temores para abordar temáticas relacionadas con el dolor, por ejemplo, con la violencia, con el hablar de cosas tristes. Como que se suele negar a los niños y las niñas el hablar sobre esto, o sobre lo que pasó, porque sigue primando en nuestro imaginario esta idea de que los niños no pueden saber, no participan, no comprenden su entorno. Entonces, bueno, existe también esta visión que los invalida como sujeto. Y es ahí donde nosotros como que hemos tratado de intencionar, a través de diferentes actividades, el poder generar espacios de acercamiento, espacios de comprensión, ¿cierto? Para que los niños sean capaces de, en el fondo, aprender y comprender su mundo. No ha sido un trabajo fácil en ningún caso, porque existen estas trabas que yo les comentaba, como, no sé, que existe resquemores por parte de apoderados, sí, muchas dificultades con las escuelas para poder trabajar con niños y niñas más pequeños. Entonces siempre hay muchas trabas para poder hacer este trabajo, pero aún así nosotros consideramos que es fundamental para poder justamente avanzar en un empoderamiento, ¿cierto? Y en un reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho. Acompañarles, por ejemplo, en los procesos de aprendizaje sobre la conciencia, de lo que pasó, la conciencia histórica, ¿cierto?, de lo que pasó en Chile, en la argumentación para generar el bien común, con un enfoque de derechos, de cómo relacionarse con los otros niños y las niñas, cómo relacionarse con otras personas, para nosotros es súper importante. Y los aprendizajes que desde el área de educación pretendemos promover tienen que ver justamente con eso. Y es en este contexto donde surgen algunas preguntas, que tienen que ver también con lo que convoca en este taller, y es cómo entendemos la niñez. Y si hablamos de un enfoque de derechos, ¿cómo generamos espacios participativos y convocantes para las niñez? En ese contexto es que partimos de la premisa de que es fundamental su reconocimiento como sujetos de derechos, ¿cierto? Capaces de pensar, de dialogar, de decidir y participar en sociedad. Y de transformar con otras personas también, adultos, adultas, con otros niños y niñas desde su niñez, ¿cierto? Transformar el mundo. En general, en la sociedad también aparece como esta idea de que los niños son el futuro, ¿cierto? Como este proyecto inconcluso en que en realidad ellos como que, es como si fuesen como permanentemente estuviesen siendo como inconclusamente en la vida. Y es ahí donde nosotras creemos que no, que en realidad cuando nosotras hablamos de los niños y las niñas, ellos son el presente, ¿cierto? Son parte de la sociedad igual que todas las personas. Todos nosotros que estamos acá participando en este proceso constituyente, ¿cierto? Ellos también son parte de este proceso constituyente, con condiciones diferentes claramente, porque han sido una población profundamente violentada históricamente, invisibilizada por la sociedad. Y por tanto también, como planteaba Francis hace un rato, nosotros como adultos tenemos un rol fundamental en garantizar sus derechos, ¿cierto? Y en permitirles el ejercicio de esos derechos. Y desde ese reconocimiento que les convocamos a trabajar y a vincularse también con el sitio de memoria. En esa misma línea, una de las preguntas que nosotros nos hacemos también tiene que ver con cómo sería un espacio participativo. ¿Cuáles son las características que tendría? Y cómo entendemos la participación. Porque podemos hablar de diferentes tipos de participación, ¿cierto? Una cosa es que los niños puedan hablar, otra cosa es que puedan tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, ahí también es que nosotros nos preguntamos, que en el fondo,
qué tipo de participación nosotros vamos a estar intencionando, ¿cierto? Vamos a tratar de fortalecer a través de un espacio educativo como vendría a ser el sitio de memoria Villa Grimaldi. Para nosotras, la participación implica un ejercicio en que los sujetos pueden informarse, opinar, participar de forma activa en las decisiones que les afectan. Es de esa forma como entendemos la participación. Y desde ese enfoque es que reconocemos a los niños no solamente como sujetos de derechos, sino que también como sujetos de memoria. En tanto ellos pueden reelaborar, resignificar, vincular el pasado con su presente, ¿cierto? Para construirlo. Son sujetos activos, en el fondo. Es como romper un poco con esta lógica de que los niños no son como tabula rasa, que en pedagogía y en educación se usa mucho. Porque en el fondo son sujetos que existen igual que nosotros. Y es desde ahí que, como área de educación de Villa Grimaldi, concebimos nuestro trabajo con los niños desde el acompañamiento. ¿Ya? Ese concepto es súper importante, porque tiene que ver con que el acercamiento a estas historias dolorosas que tienen que ver con el sitio de memoria, con el pasado reciente, tanto propias, ¿cierto?, de los propios niños como del país o de la escuela, vincularla con sus propias experiencias, se hace desde el lenguaje de ellos mismos también. Siempre es estableciendo esta relación. Y respetando sus propios tiempos, sus propios ritmos, sus propios intereses por querer saber, ¿cierto? Sin forzar los procesos, ¿ya? Eso es súper importante, que en el fondo en este trabajo los niños y las niñas no sientan que se les está presionando, sino que surja justamente de ellos y de ellas el interés por querer saber más. Y es en ese sentido que nosotros les acompañamos en ese proceso. Como parte de la sociedad, los niños y niñas tienen derecho a opinar, a participar de forma activa, ¿cierto? Como hemos conversado hasta ahora. Y esa participación debería ser vinculante en relación a las decisiones, a la consideración de sus posturas y miradas. Ahora el desafío es, ¿cierto?, cómo hacer vinculante la participación de los niños y las niñas, ¿cierto?, en los diferentes espacios. Cómo hacer que esas decisiones efectivamente puedan hacer sentido con los niños y las niñas. ¿Cierto? Como mencionaba Francis hace un rato, por ejemplo, la participación en los consejos constituyentes, por ejemplo, que haya jóvenes convencionales, por decirlo así, vendría a ser un tremendo avance respecto a la participación vinculante por parte de los niños. Pero más allá del proceso constituyente, en los diferentes espacios también pasa mucho eso. Cuando hablamos de las formas de participación, también tiene que ver con eso. ¿Hasta qué punto, como los adultos y las adultas, dejamos que los niños efectivamente puedan participar y tomar decisiones respecto a lo que les afecta, por supuesto, también? Y otro elemento que también surge como parte también de las definiciones que tenemos como área, tiene que ver con cómo incorporamos este enfoque en la diseño de metodologías, ¿cierto?, en las propuestas didácticas para poder trabajar con ellos. Desde ahí nosotros hemos hecho algunos avances, tenemos algunas experiencias que queríamos compartirles, y principalmente pensamos que un eje fundamental es el vínculo pasado-presente. ¿En qué sentido? En la vinculación, ¿cierto?, de estas memorias que están vinculadas al sitio, a la Villa Grimaldi, con lo que les pasa a los niños y las niñas y con lo que pasa en el contexto actual en Chile. Entonces, la idea es intencionar el diálogo sobre las memorias, vinculando estas experiencias propias y generar esos espacios para poder hablar. La disposición de escucha de esas experiencias, por ejemplo. Ahí hemos, como habíamos mencionado hace un ratito, desarrollado algunas líneas como trabajo con educación preescolar, ¿cierto?, con primer y segundo ciclo básico, y queríamos particularmente mencionar dos experiencias que hemos tenido que están directamente relacionadas con el proceso constituyente. La primera se llama Tren de la Memoria, que es una experiencia que nosotros hicimos ahora en el verano, en el mes de enero, con niñas y niños de 6 a 9 años, donde durante una semana trabajamos diferentes tipos de derechos. La idea era generar un espacio de acercamiento a los derechos de los niños y las niñas, donde ellos pudieran compartir sus propias experiencias y reflexiones en relación a lo que estaba pasando en Chile, y en relación a ese conocimiento que ellos tienen sobre los derechos de los niños y las niñas, relevando, ¿cierto?, no solo sus prácticas cotidianas, sino también sus aprendizajes.
Entonces, a partir de diferentes actividades lúdicas es que buscamos potenciar esa participación, intencionarla, ¿cierto?, en función de también los intereses y las necesidades que tenían estos niños y niñas que participaron de este proceso durante todos los días que duró esa semana. Ahí trabajamos fuertemente con la convención, ¿cierto?, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Perdón, no de los, claro, Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Bueno, y abordamos también el derecho a la memoria, que también es como parte, cómo abordamos, justamente lo que hablamos hace un ratito, cómo abordamos la historia de Villa Grimaldi con los niños y las niñas, es una tremenda pregunta. Bueno, en ese espacio se abordó también el estallido social y las movilizaciones desde sus experiencias y desde sus comprensiones, y eso fue súper interesante, porque aparecieron elementos que nosotras o sea, los esperábamos, pero fluyeron de forma muy espontánea también. Entonces, ellos tienen una postura, tienen voces, tienen comprensiones sobre el mundo, entonces, claro, en el fondo lo que falta son los espacios para que ellos puedan como hablar, participar. Bueno, y la otra experiencia que nosotros queríamos comentarles se llama Recorrido Constituyente. Tiene otro nombre que es más largo, que ahora no recuerdo en particular, pero es un recorrido que modifica el recorrido habitual que nosotros trabajamos con niñas, con jóvenes, principalmente en el sitio de memoria, y hacemos un taller que es mucho más, bueno, primero que el recorrido tiene otros énfasis que tienen que ver con la movilización social, con los movimientos sociales previos al golpe de Estado de 1973, etcétera, pero además hacemos un taller mucho más participativo, mucho más largo. El foco está puesto en la participación y en cómo ellos también piensan su participación en este proceso. Porque nosotros podemos pensar, claro, cuando pensamos en el proceso constituyente podemos pensar en el plebiscito, en las elecciones, ¿cierto? Pero quienes empezaron las movilizaciones a partir del 18 de octubre fueron principalmente estudiantes. Estudiantes que no necesariamente van a poder votar, ¿cierto?, para el plebiscito. Entonces, claro, ¿cómo sacamos, ¿cierto?, este concepto de participación de lo legal también? ¿Cómo lo ampliamos? ¿Cómo mostramos, cómo trabajamos con otras formas de participación? Bueno, este taller tiene justamente ese foco, tratar de pensar en otras formas de participación que van más allá de lo legal, ¿cierto?, lo constitucional en el sentido legalista. Y bueno, esas han sido las dos como experiencias que hemos tenido hasta ahora. Lamentablemente por contingencia no hemos podido implementar el recorrido constituyente porque justo pasó lo de la pandemia, entonces fue como muy complicado, pero en verdad es una propuesta que para nosotros tiene mucho sentido porque tiene que ver también con el trabajo de vínculo pasado-presente. O sea, ¿en qué sentido todas las memorias vinculadas al sitio, ¿cierto?, las historias, el legado político también que tiene Villa Grimaldi nos puede hacer sentido ahora, en lo que estamos construyendo como país, cómo estamos pensándonos, ¿cierto?, para construir un nuevo país. Y cuál es el rol también que tienen niños y niñas como parte de esta sociedad, como parte de todos nosotros. Bueno, y para finalizar un poco esta presentación, algunos elementos que tienen que ver con los aportes de la educación en derechos humanos y la pedagogía de la memoria para mirar la niñez y el proceso constituyente tienen que ver, bueno, como hemos mencionado a lo largo de la presentación, como el vínculo pasado-presente, ¿cierto? El sentido que tienen las memorias, las luchas, las resistencias del pasado en relación con lo que estamos viviendo hoy día, la participación real y vinculante como derecho, voz y toma de decisiones, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando, este tremendo desafío como educadores y educadores que tenemos para poder hacer vinculante esa participación, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Y finalmente, el aperturar el espacio para poder hacer estas vinculaciones entre las memorias y las experiencias que tienen los niños y las niñas con el sitio de memoria, ¿cierto? Sobre todo porque en el fondo ellos tienen interés en pensar y en aportar cómo construimos país. Ellos saben. Entonces ahí hay un montón de elementos que se pueden sacar de las memorias que tienen que ver con la organización social, con el registro de las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, con la defensa de los derechos humanos, con el ejercicio de denuncia, que ellos también ahora las están vivenciando. Entonces ahí también se puede establecer vínculos, ¿cierto?, para poner en juego y en diálogo estas memorias. Bueno, esa es la presentación de Villa Grimaldi. No sé si Karen quiere hacer alguna acotación, comentario. Gracias, Cintia. No, en particular no quisiera agregar nada, más bien que podamos invitar a
todas y todos quienes configuran este grupo taller, para antes de pasar a conocer otras experiencias, poder quizás aprovechar de hacer algunos comentarios, algunas preguntas, en particular a lo presentado por Francis o por Cintia. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Les tienen que levantar la manito. Claro, tienen que levantar la mano. Irene. Irene, cuéntanos de dónde vienes, para que te conozcan también. Yo vengo de la Subdirección Nacional de Museos, del Servicio Nacional del Patrimonio. Entonces quería saber si ustedes tienen experiencias con niños menores de 6 años. Si hay así una vasta experiencia también, o como iniciativa más concreta con niños, no sé, de 3, 4, 5. Sí. En Villa Grimaldi bueno, Cintia comentaba que el 2016 comenzamos a trabajar propuestas metodológicas para incluir a niñas y niños. Y desde el año 2017, que hemos contado como todos los años con experiencias con niñas y niños en edad preescolar, donde principalmente, bueno, nos hemos aliado con jardines infantiles, y la propuesta ha estado medularmente puesta en el abordaje de algunos ejes específicos de la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Particularmente los que refieren a, bueno, por una parte a la identidad, y también en relación a la tolerancia y la no discriminación, ¿sí? En los años previos, 17, 18 y 19, tuvimos actividades que fueron más bien excepcionales, y desde este año están incorporados como para la solicitud de recorrido o talleres, al igual que todas las otras modalidades de trabajo con comunidades que tenemos, ¿sí? No sé si tienes alguna pregunta específica sobre aquello, porque no sé si explayarme más o... No, era como que habían abordado temas como el dolor, como cosas profundas que pudieran estar resignificadas desde la voz de niños y niñas de educación inicial. Eso era algo que como que les quería decir, como que en el fondo también hablar de preescolar un poco apela a lo que decía Francis al principio, como que están, cuando uno habla de preescolar, habla de los niños como previo a algo, así como que su vida, la educación inicial habla justamente del momento presente, como Claro. que todos esos prefijos como el proto lenguaje, todas esas cosas como que de alguna manera también lo sacan de su lugar presente, como solo porque lo usamos y estamos como esforzándonos en ese lenguaje, por eso lo digo acá. Pero la pregunta era hacia allá, digamos, y como temas que tengan que ver como con la memoria de ese dolor. No sé si soy clara, me parece que Sí. estoy enredando. Sí. Sí, mira, particularmente como adentrarnos en la memoria y en la historia de Villa Grimaldi, lo que refiere a nuestro país y las repercusiones que tiene hasta el día de hoy, sí lo hemos podido trabajar desde lo que corresponde con los primeros ejercicios de hecho que hicimos, que fueron con niños con el equivalente a primer ciclo básico, donde fuimos como afinando la propuesta y abordando justamente el tema, por una parte, el lenguaje, ¿sí? Abordando también de alguna forma como los miedos, no solamente de los adultos en general, sino que también de nosotras mismas respecto a cómo no hacerlo mal, digamos, como resguardando, resguardándoles y resguardándonos también, ¿no? Ahora, particularmente como entrar en esa memoria lo hemos hecho desde primer ciclo básico y fuertemente mucho más con segundo ciclo básico, ¿sí? Pero partimos con los niños desde 6, que como con experiencia de grupos focales y también con algunas otras actividades, ¿sí? Por lo mismo también es que buscamos creamos un material, que es lo que Cintia comentaba hace un rato, un libro que fue creado para la propuesta educativa de niñas, para la metodología niña-niño, en nuestro sistema de memoria en particular, este libro que se llama Un Árbol, que justamente ahora lo vamos a, paso el dato que cuando sea el Día del Patrimonio, lo vamos a subir en versión como para poder leerlo, es un libro álbum, ¿sí? Y tiene que ver justamente con cómo poder referir la complejidad de una historia como esta, ¿sí? En un lenguaje en el que en el fondo no estamos haciendo pedagogía del horror, sino que es justamente pedagogía de la memoria, donde a través de esta narración, y eso asociado al marco mayor que donde va incluido esa narración, ese cuento, ¿no?
hablamos sobre estas como las problemáticas que están puestas respecto, no sé, al respeto, por ejemplo, al cómo poder, a qué es lo que pasa en un grupo, en este caso son animales, son pájaros, ¿sí? Que se ven expulsados, por ejemplo, ¿sí? Y lo pasan mal. Estoy haciendo un resumen pésimamente literario, pero bueno, perdón. eh, y cómo también estaban, cómo nosotros también, no solamente con niñas y niños, sino que en general, otras de las memorias que, tienen, que son igualmente relevantes y que son profundamente significativas y de gran aprendizaje, tienen que ver con las formas de solidaridad y de resistencia. Entonces eso también aparece absolutamente como entrecruzado de la misma forma en que también lo sabemos a través de los testimoniantes, que sucedía incluso en la experiencia concentracional en el sitio de memoria. ¿Sí? ¿Sí por ahí? Muchas gracias. Nada. No, creo que no apareció ninguna otra mano levantada. Bueno, yo con Cintia, cuando estábamos preparando el taller, pensábamos justamente en este momento de las preguntas, y está aliado con lo que comentaba Francis y Cintia también, ¿no? Sobre, por una parte, esta importancia de poder escuchar experiencias que son las que vamos otras experiencias que vamos a compartir ahora, pero también poder pensar ok, vamos a aprender, vamos a conocer experiencias de cómo lo han hecho organizaciones, comunidades, en colegios, en espacios no formales, en fin, pero ese aprendizaje, cómo ponerlo en red, empezar a ponerlo en red, porque no es algo que uno aprende en media hora, digamos, no es un tutorial de YouTube. Y, y el desafío mayor probablemente está puesto no solamente en aquello, en generar espacios de participación que se hagan cargo, en el cual nos hagamos cargo de todo esto que hemos estado hablando, sino que también de cómo poder tener incidencia, de cómo se vincula, qué tan vinculante podrían ser esos espacios bueno, que ya sabemos que ya se hicieron desde octubre en adelante, ¿cierto? O sea, supieron probablemente de cabildos de niñas y niños, por ejemplo, u otro tipo de iniciativas como las que comentaba Cintia, pero bueno, y ahora aquello, ¿cómo lo podemos vincular con la discusión que dé el mundo adulto en el fondo? ¿Sí? Para que tenga sentido también, ¿no? Como eso, como un objetivo, como un anhelo, como un sueño a propósito de la apertura que implica un proceso constituyente, que nos desafiemos a repensar nuestras relaciones todas, desde el plano más íntimo al plano mayor. Ese como desafío que, por lo mismo también para nosotros, también es muy importante que todos ustedes participen en esta instancia para poder también aprender de lo que ustedes han hecho. ¿Sí? Bien, yo creo que si no hay otra pregunta en este momento, podríamos aprovechar de conocer las experiencias de tres de ustedes que están ahora en el taller, que si ustedes recuerdan en el formulario de inscripción nosotros preguntábamos por qué les interesaba y también qué es lo que han aprendido y qué experiencia han tenido del trabajo con niñas y niños más o menos en este marco. Y bueno, como no, porque también sabíamos que no íbamos a alcanzar a compartir todas las experiencias de todos ustedes, entonces invitamos a tres integrantes del taller para que pudieran compartirnos su experiencia, ¿sí? A propósito del cómo lo abordaron, qué les convocó. Van a hacer también una pequeña presentación para que vayamos escuchando. Bueno, inicialmente podría invitar a Francisca Alfaro. ¿Estás ahí? Porque está en negro su video. ¿Escuchan ustedes? ¿Sí? Yo no escucho. ¿Francesca? Se escucha muy bajito. Sí, yo escuché como algo lejos. Ah, yo te escucho a ti, pero no escucho otra experiencia. ¿Tú no escuchas, Francesca? ¿Nos puedes compartir un mensaje por chat si tienes dificultad para que pasemos a otra mientras se resuelve el problema? ¿Puede ser? Parece que dice, a ver, Francesca está diciendo que parece que tiene problemas con el micrófono. Sí. Bueno, una posibilidad es que te reconectes a la sesión mientras se presenta otra de las experiencias, ¿le parece? Sí.
Bien. ¿Voluntariamente alguna de las otras invitadas quiere comenzar la presentación? Bueno, habíamos invitado a Natalia y a Andrea para que nos compartieran, bueno, parte de la experiencia que ellas comentaron cuando en el momento de la inscripción y también algunas reflexiones que han surgido también del implementar o del pensar, ¿cierto?, en alguna estrategia para poder trabajar, promover la voz y la participación efectiva de los niños y las niñas en el proceso constituyente, desde un espacio educativo. Sí, no sé si Natalia o Andrea quieren hablar, mientras esperamos a Francesca. ¿Yo puedo partir? ¿Me escuchan bien? Gracias. Te escuchamos bien. Ya. Gracias. Bueno, la experiencia que yo comenté en el formulario no se pudo llevar a cabo porque producto de esta pandemia. Sin embargo, igual les quiero contar porque, bueno, el taller era sobre procesos constituyentes latinoamericanos. Surgió a partir de que yo el año pasado estaba, y sigo este año, en el Magíster de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Y el año pasado justamente participé en las sesiones de la Escuela Popular Constituyente de la Universidad de Chile. Se hizo una escuela en la Villa Macul, donde yo participé como monitora de este taller sobre procesos constituyentes latinoamericanos. Todo el taller se llevó a cabo gracias a la reflexión que se hizo desde el estallido en octubre del año pasado, con un grupo de compañeros y académicos. Realizamos una serie de conversaciones y reflexiones y al fin y al cabo se creó una asamblea durante octubre, noviembre, donde discutimos sobre los procesos constituyentes recientes en Latinoamérica, siglo XX-XXI. A partir de estas reflexiones se creó un documento que, si les interesa después, puedo ver si lo puedo compartir, sobre los procesos constituyentes latinoamericanos, sobre todo centrado en 3 experiencias recientes, que fue Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba, 5. Y el taller que realizamos, particularmente y en el que yo participé en Macul, en la Villa Macul de Guatemala, fue bien intergeneracional, o sea, participaron adultos mayores, adultos, adolescentes también tuvimos en los grupos. Se hizo una metodología por grupo donde cada monitor tenía a cargo un país y explicaba cómo el proceso constituyente, y después cada grupo se concentraba en discutir, bueno, se realizaba una contextualización histórica por parte del monitor, cómo surge la caracterización del proceso constituyente y también sobre el mecanismo. Y después se realizaba una conversación con los mismos participantes sobre sus dudas y también como impulsando una reflexión a las preguntas en torno a estos procesos constituyentes. Principalmente el objetivo de este taller era, bueno, primero también hacer una comparación entre estos procesos y el proceso particular que va a llevar Chile, centrado como en descubrir las continuidades políticas también de nuestra Constitución o de los procesos constituyentes que nosotros hemos tenido. Un segundo objetivo era reflexionar en torno a la experiencia histórica y política en torno al proceso de asamblea y el resultado de dicho proceso en una carta constitucional. Y como tercer punto era esto que yo les decía de comparar, evaluar las experiencias internacionales y también reflexionar sobre qué elementos son útiles para considerar en el caso chileno. Esa fue más o menos como la metodología que llevamos a cabo con este grupo, y principalmente la idea era como replicar este mismo taller con esta metodología en la experiencia escolar. Para eso, primero queríamos realizar una metodología similar con estudiantes de segundo a cuarto medio, y luego con ellos mismos replicarlo hacia otros niveles como séptimo, de primero medio a séptimo, de quinto a sexto y de tercero a cuarto, dividirlo, y hacerlo como un taller de procesos constituyentes, como nombrarlos como una serie de talleres sobre procesos constituyentes. Y ahí principalmente centrarnos más que hacer una contextualización quizás más breve. Bueno, también nos pasó, mi mamá es profe de historia, y ella me contaba que ahora tenían un contenido, ¿sí? Como una unidad sobre Constitución en sexto básico, y ahí ella se dio cuenta las primeras semanas de clase, que lamentablemente fueron poquitas,
antes de que pasara la pandemia, de que muchos niños no sabían lo que era un proceso constituyente. Entonces, como que tomando desde ahí, era necesario realizar un acercamiento sobre qué es un proceso constituyente, demostrar que es un proceso que también se ha llevado a cabo en distintos países de Latinoamérica. No es algo como que es un proceso algo nuevo, sino que se ha hecho en distintos países y en distintos momentos, y en esos momentos generalmente surgen estos procesos constituyentes en movimientos de alto, como, como un movimiento álgido de movimiento social. Entonces ahí como principalmente la idea de llevarlo al colegio era, más que reflexionar como lo hicimos en la asamblea de la villa sobre qué era un proceso, sobre el mecanismo, aquí me interesaba principalmente llevarlo a la escuela, y con todo esto que hemos hablado me han surgido más como ganas de llevarlo bueno, cómo surge la caracterización del proceso. Obviamente tienen que estar los mecanismos también, pero me interesa qué actores son los que fueron representados en estas cartas constitucionales, como quiénes participan de estos procesos constitucionales, la participación ciudadana, la participación que se entiende por ciudadano, también sería una buena reflexión, y cómo, lo principal era cómo podríamos nosotros participar, o sea, que los mismos estudiantes sacaran sus conclusiones sobre quiénes y cómo podríamos participar, reflexiones propias, y las atribuciones o límites que tendría esta Carta Constitucional para con ellos, como sería como una interesante reflexión que se podría sacar a partir de estos talleres. Ahora, bueno, la metodología está siendo un poco complicada en este contexto, por lo que creo que sería interesante quizás crear un material, y lo voy a proponer en este grupo de compañeros y académicos, si quizás sacar material virtual, como para poder empezar esta reflexión y que no nos pille en octubre, si es que se lleva a cabo el plebiscito, sin tener estas reflexiones. Y me pareció muy interesante lo que proponían sobre los consejos constitucionales, porque la verdad no sabía, y creo que se podría implementar perfectamente en el colegio, como crear estos consejos dentro quizás del colegio. Eso. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos todo el proceso previo y las reflexiones antes de que no se pudiera concretar el taller, ¿no? Nos parecía como importante hacer esa visualización de las experiencias en otros países también, y en el marco claro, es nuevo el proceso constituyente para nuestro país, digamos. Claro, pero ya contamos con experiencias, y en ese marco sería, ojalá cuando volvamos a retomar el trabajo propiamente con grupos, cada uno de nosotros podamos darle ese espacio. ¿Sí? Gracias. Y Francesca Alfaro, ¿ahora puede funcionar tu micrófono? ¿Ahora me escuchan? Yo te escucho. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Se ¿Sí? escucha. Ya. Ahora sí. Hola a todos. Bueno, Hola. para contar mi experiencia, yo soy docente de Historia y Geografía de la ciudad de Ovalle, y trabajo en una escuela básica que es femenina, que se llama Helen Glan, en la misma ciudad, y desde el año 2017 estoy a cargo de una academia que es de Derechos Humanos. Esta academia se creó bajo la ley 20.911, que era relacionada a la formación ciudadana. La idea en un principio, esta academia partió siendo como una especie de tribunal donde las estudiantes iban a trabajar el tema de las normas dentro de la escuela. Eso lo creó el profesor que estaba antes que llegara yo. Cuando tomé la academia, le di un nuevo giro, ya que la escuela también estaba tomando un nuevo giro con lo que era su misión y visión con respecto a lo que era el rol de la mujer en ese entonces. En base a eso, propuso una nueva perspectiva a la academia, lo cual generó mucha atención de parte de las estudiantes. Y ya en el año 2017 partimos con estudiantes de octavo básico, quienes son las que se integraron a participar en esta academia. Esta academia era para estudiantes de cuarto básico hasta octavo, y como tuvimos éxito el año 2017 con pequeñas actividades, ya el año 2018 varias estudiantes se incluyeron en la academia para participar. De ahí nos dimos cuenta que teníamos un alto potencial para poder sacar a estudiantes, especialmente mujeres, donde tomaran un rol protagónico dentro de la escuela y con sus pares de otros establecimientos.
cuál fue una de las experiencias que yo mencioné para participar en este taller y que ustedes me invitaron a compartir, era correspondiente a lo que pasó en el año 2019, después del estallido social, cuando desde la escuela y desde las mismas estudiantes que estaban en ese entonces en la academia, solicitaron crear espacios donde pudiesen conversar sobre lo que estaba pasando en ese entonces. Ninguna de ellas era ajena a lo que estaba ocurriendo. De hecho, la misma escuela está cerca de la Plaza de Armas donde ocurrían todos los sucesos en la ciudad de Ovalle. Y de ahí en adelante se crearon charlas donde ellas mismas comenzaron a dirigirlo según de su perspectiva. Estudiantes de quinto básico, sexto básico, séptimo, octavo, son las que tomaron el rol de dirigir a sus otras compañeras y de abrir estos espacios para conversar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaban sintiendo, cómo ellas veían lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y desde ahí nos dimos cuenta con los docentes de la escuela que muchas de ellas querían dar su opinión no solamente de lo que se estaban sintiendo, sino de lo que ellas pensaban que podía ser Chile a futuro, de una perspectiva, no sé si decirlo política, pero sí de una perspectiva de cómo ellas veían el país. Desde ahí surgió la idea de crear la Constitución Heleniana. Esta constitución es donde cada estudiante, desde prekinder hasta octavo básico, guiada por las docentes, desarrollamos cómo ellas quieren que sea Chile, bajo este concepto de constitución. Entonces, cada una de ellas, desde sus perspectivas, a través de dibujos, a través de escritos, comenzaron a mostrar cómo querían hacer Chile en esta constitución. Y nos dimos cuenta que la mayoría tenía una visión no en forma general, sino que una forma más desde la perspectiva de la mujer, que la mujer tuviese un protagonismo. De hecho, la mayoría de nuestras estudiantes de la escuela, quienes su modelo a seguir son sus madres y abuelas. La mayoría son estudiantes vulnerables, donde el rol del padre muchas veces no está. Por lo tanto, ellas tomaban este rol de la mujer, que además se potencia mucho en la escuela, figurada desde la mirada cómo se estaba trabajando con las mamás, con sus abuelas. Por lo tanto, desde ahí, y bueno, queríamos seguir trabajando todo el proceso ahora en el 2020, cuando se iba a hacer el plebiscito para este cambio a la nueva constitución, pero que al final no se pudo realizar. Parece que se quedó pegada el audio de Francesca. Sí, parece que... ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, ya, sí, es que está un poquito inestable el internet. Entonces, se iba a realizar este año un proceso donde ellas también querían votar realizando como un plebiscito, viendo lo que ellas habían propuesto, porque esto se hizo en distintos grupos con las charlas que se iniciaron. Estos grupos creaban su propia constitución y íbamos a elegir una constitución heleniana, y realizando el mismo paso de lo que era el plebiscito, pero vino lo de la pandemia, desde el 16 de marzo no tuvimos clase y solamente hemos tenido contacto, bueno, en mi caso, con mi academia, las estudiantes, solamente por vía online, y si bien ellas aún mantienen su trabajo de estar constantemente teniendo contacto o manejando información de lo que está pasando, esperamos que a futuro, cuando pueda pasar esto, cuando podamos volver al aula y cuando se realice el plebiscito para este cambio de constitución, ellas también puedan hacerlo. Al final nuestros estudiantes tienen voz, tienen opinión, han tenido una participación importante en la ciudad de Ovalle, cuando son la conmemoración del Día de la Mujer. La escuela, que es la única escuela femenina básica que se encuentra en la ciudad, ha realizado marchas. El año 2018 realizamos una marcha muy masiva donde mucha gente también participó. Entonces es importante, en el caso mío como docente, que las estudiantes, especialmente las niñas con las que yo trabajo, puedan opinar, puedan hacer saber, se puedan hacer escuchar. Eso. Gracias, Francesca. También nos parecía, aparte del relato mismo, también nos parecía como bueno aprovechar la instancia de poder conocer las experiencias desde otros rincones o desde otras ciudades de nuestro país. También nos gustaba conocer esa experiencia de Ovalle. Sí, muchas gracias. Y bueno, Natalia Mora. Natalia, ¿vas tú?
Sí, vale. Hola. ¿Se escucha bien? Ya, súper. Bueno, yo soy Natalia Mora, educadora de párvulo de la UNCE, LEC Pedagógico, y hoy les vengo a compartir la experiencia de lo que fueron los encuentros ciudadanos de niños y niñas. Bueno, para partir, enmarcada el 18 de octubre del 2019, donde se comenzaron a manifestar este descontento social, mayormente, nosotros lo consideramos como este proceso como una nueva etapa para la construcción de una democracia más participativa e inclusiva, en donde se resguarde la confianza y la seguridad de las personas y de las instituciones, asegurando la libertad de expresión y de pensamiento. Con este propósito también consideramos que se empezaron a crear nuevas relaciones entre los ciudadanos. Y desde ahí nos posicionamos como Departamento de Educación Parvularia y llegamos a reconocer como sujeto de nuestro quehacer a los niños y a las niñas. En ese sentido también vimos como una oportunidad todo este movimiento que se empezó a germinar para fortalecer las comunidades educativas, aprovechando las instancias formativas de reflexión y de aprendizaje significativos que se iniciaron en los cabildos y las asambleas territoriales en distintas partes del país. En ese sentido, quisimos aportar a este diálogo y discusión y facilitamos el diálogo de la infancia como sujeto social. Entonces nos posicionamos en ese contexto e inicialmente se materializó una propuesta metodológica que buscaba contener emocionalmente a los niños y las niñas de primera infancia. ¿Contenerlos de qué? Contenerlos de la violencia y de la respuesta violenta de las fuerzas de orden y de las autoridades, que tendieron a ver cualquier legítima expresión de disenso como parte de una guerra. Entonces, en este contexto, construimos una metodología muy sencilla, que permitiera distintas adaptaciones dependiendo de las circunstancias donde se realizaban. Siempre admitiendo que posteriormente íbamos a ordenar y sistematizar estas propuestas que surgieran desde la voz de los niños y las niñas. Comenzamos a instalar lo que fueron los encuentros ciudadanos de niños y niñas en San Miguel. De ahí se sumaron a nuestro equipo el Museo de la Memoria y CERPAC. Y después de estos como encuentros pequeños que fuimos realizando en distintos territorios, hicimos un gran encuentro ciudadano en el Museo de la Memoria. Y en general, como resumen, en los distintos territorios llegamos a más de 300 niños y niñas. En relación a lo que preguntaba la compañera aquí presente en el taller, Irene, ¿qué metodología han aplicado con nivel parvulario? Esta metodología que les voy a compartir la aplicamos con niños desde 3 años. Es una metodología que se puede simplificar bastante, entonces ahí vamos a ir haciendo un poquito de hincapié en algunas partes. Bueno, para nosotras era importante generar las condiciones para que la opinión y la expresión de los niños y niñas respecto al momento político que vivía nuestro país se visibilizara, escuchara y se sumara a las propuestas que emergerán desde diferentes sectores de la ciudadanía. En algunos lugares donde realizamos estos encuentros ciudadanos, nos contaron cómo la violencia de los primeros días que había afectado a los infantes durante el estallido social, por ejemplo, en sus hábitos de sueño, lo que perjudicaba su desempeño habitual dentro de los espacios educativos, y también podíamos ver las noticias que mostraba la televisión, cómo empezó a imprimir en la infancia una sensación de miedo y de mucha conmoción. Entonces, en este contexto político-pedagógico que no podíamos dejar pasar, cómo fuimos sentando las bases para estos encuentros ciudadanos.
también nos fijamos mucho en dos artículos de la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, el artículo número 12 y el artículo número 13, que plantean que el niño debe ser escuchado y respetado al constituirse como auténtico protagonista de su existencia. Y desde ahí nosotros fijamos tres momentos para permitir abordar primeramente el sentir, en donde no filtramos sus propias opiniones y sentimientos sobre los hechos que los niños y niñas podían relatar. O sea, nosotros vamos a sistematizar desde el mismo discurso y las voces de los niños y las niñas, para realmente poder extraer su sabiduría. El segundo momento fue acerca de aspectos del entorno que quisieran cambiar. Por ejemplo, se sugería a los niños y las niñas que pudieran expresar lo que no les gustaba del país, de su barrio, de su vida familiar, educativa o comunitaria. Y el tercer momento era de propuesta. Se preguntaba a los niños qué harías para mejorar o cambiar las cosas que no te gustan. En ese sentido, según la edad, íbamos preguntando desde su casa, desde su familia, hasta llegar a su comunidad y a nivel país. Bueno, dentro de los métodos de sistematización para estos tres momentos, lo primero fue la conversación y el registro, luego vino el desarrollo de las propuestas y la expresión verbal con la unión y el dibujo. El dibujo fue súper importante porque es un medio de plasmación que tiene el niño de su sentir, de su pensar. En definitiva, nosotros sistematizamos desde los mismos dibujos que ellos nos hicieron. Este trabajo, en definitiva, significó un desafío que asumió que los niños son sujetos de derecho, partícipes de un tiempo y un espacio. Con ello pensamos que estamos formando ciudadanos capaces de recuperar un espacio público del diálogo y sus derechos democráticos para poder participar en la sociedad. Cabe enfatizar que este encuentro ciudadano lo hicimos en el contexto de escuelas, jardines, el Museo de la Memoria, plazas públicas, alamedas de regiones, o sea, igual nos pudimos posicionar en un espacio que muchas veces no estaba siendo solamente formal. Y algunos resultados parciales que les quería comentar es que, bueno, la permeabilidad de los infantes frente a las opiniones de los adultos, nosotros le vamos a poner bastante ojo porque resulta evidente cómo permean los niños emociones como, no sé, por ejemplo, aquí comentaba, los niños y las niñas manifestaban el miedo, la tristeza, la rabia. Entonces igual eso nos hace poner mucho ojo, que los niños están pendientes, que ellos están captando y que finalmente no podemos invisibilizarlos. En definitiva también, dentro de la sistematización que hemos hecho hasta el momento, dentro de las acciones se encuentra asentada en cuestiones como la solidaridad, el amor por los animales, la naturaleza, la rectitud de la conducta. Esas fueron actitudes que los niños reconocieron. Y los niños y las niñas mantienen de forma latente un pensamiento utópico que influye en sus aspiraciones y deseos. Eso lo consideramos mucho para lo que son las propuestas de este nuevo país que queremos construir, y queremos escucharlos a ellos, que nos digan sus sueños, que nos digan qué los inspira, para también pedirle asesoría a ellos, porque ellos son creatividad pura. Y en definitiva, eso les quería compartir. Bueno, y nosotros vamos a seguir sistematizando esta experiencia. En junio pensamos lanzar algo más elaborado, donde se reflejen estos dibujos, estos sentires. Así que en definitiva, este estallido social nos sirvió como para ver que detrás de estos hitos encontramos preocupaciones permanentes y sintéticas acerca de los graves problemas que enfrenta nuestro país y que los niños no son los que los hay. Eso, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Natalia. Sí, bueno, la idea como de este espacio era poder compartir también las experiencias
que nos llegaron a través del formulario, porque de alguna forma este proceso, y a partir del estallido social de octubre del año pasado, nos pilló un poco, no sé, nos sorprendió de alguna forma. Entonces, la idea era poder generar también un espacio para poder difundir, visibilizar las diferentes formas en las cuales se está abordando, ¿cierto? Y se puede potenciar la voz y la participación de las niñas en el proceso constituyente. Bueno, y en ese sentido también es que quería como comentar, bueno, hay varias experiencias que nos comentaron a través del formulario y que sería súper interesante poder como comentarlas rápidamente, que tienen que ver con la realización de asambleas, de cabildos. Hay todo un consenso también sobre la importancia, ¿cierto?, de generar estos espacios. Y yo creo que la duda, en el fondo, y el desafío sigue siendo, como lo planteamos al principio, como lo vinculante que puede ser esta participación, en cómo visibilizar también esa participación, cómo mostrarla, cómo hacer que efectivamente se sume, como decía la compañera hace un rato, y sea parte de una propuesta política. Entonces yo creo que ahí es como el mayor desafío, y como ya para ir cerrando un poco este espacio, nos interesaría preguntarles también a ustedes, como a partir de lo que hemos dialogado, de lo que hemos conversado durante la jornada, ¿cuál es el aporte que ustedes consideran que se puede hacer desde estos enfoques, ¿cierto? Desde el enfoque de educación en derechos humanos, por ejemplo, desde repensar la ciudadanía, ¿cierto?, desde de niños y niñas, desde la pedagogía de la memoria, para pensar la niñez en el proceso constituyente. Esa sería como la pregunta abierta, a ver si es que se animan a comentarla. No sé si alguien quiere como hacer algún comentario respecto a las presentaciones anteriores y poniendo el foco en esto, ¿cierto? En cuáles serían estos aportes, pensando también en que es necesario, y es como el diagnóstico, pensar la niñez en el proceso constituyente. Abro la palabra, no sé si Francis o alguien más quiere comentar. Yo quisiera comentar, ¿usted me escucha, no? ¿Sí? Dos aspectos. Yo creo que el gran desafío es que nosotros, los y las adultas, seamos capaces de generar la forma de comprender el decir de los niños y las niñas, especialmente los más pequeños, un poco la pregunta que tiene Irene, el trabajo que ha hecho Natalia, ya, que tiene que ver con, pareciera que ellos no entendieran, no comprendieran, y entienden y comprenden. Lo que pasa es que entienden y comprenden desde su propio estar, ¿no? Desde su propio ser y su contexto. Y muchas veces no tenemos cómo leer eso, no sabemos leerlo. Yo creo que ese es un desafío nuestro que también ha de preocuparnos en términos, o de ocuparnos, ¿no? En términos de que tenemos que generar nuevas metodologías, nuevas formas de vínculo, etc. El otro aspecto que a mí me parece importante no olvidar es que cuando hablamos de participación hablamos de ejercicio del poder, ¿ya? Y cuando hablamos de derechos humanos hablamos de ejercicio del poder. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de relaciones de poder. Hablamos de asimetría de poder, ¿ya? Y cuando hablamos de derechos de niños y niñas hablamos de una de las asimetrías más históricamente establecidas, ¿no? Porque es el grupo social, ¿no es cierto?, infancia, niñez y adolescencia, que requiere un periodo de dependencia muy alto para desarrollarse plenamente. Entonces depende mucho de la actitud que tengamos los y las adultas, en que esta dependencia vaya siendo cada vez menor y los espacios de autonomía vayan creciendo, ¿ya? Y pareciera ser que a todos y todas nos gusta pensar que los niños y las niñas son tan lindos y preciosos y maravillosos cuando son chiquititos, y quisiéramos mantenerlos ahí como permanentemente, pero no es así. Todos y todas crecemos, todos y todos vamos generando nuestras propias apuestas. Y el último elemento en relación a la memoria y el vínculo memoria, transgeneracionalidad, sitios de memoria, derechos humanos, plebiscitos, etc., es cómo somos capaces de entender la memoria como un actuar permanente, ¿no? O sea, la memoria no es algo que es recordar algo que pasó, es cómo vamos constituyendo el ahora a partir de esos reconocimientos históricos por una parte, pero de memoria en términos de un hacer cultural, ¿ya? Y una forma de vincular
y de generar espacios de vinculación distintos, ¿ya? Todos, todas tenemos memoria, todos y todas vivimos, y la memoria es parte constitutiva de nuestro ser. El tema es que cuando la hacemos presente, esa memoria marca el estar actual, ¿ya? Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo que viví el golpe de Estado y los que lo vivieron, ¿no es cierto? Cuando durante el estallido social, cuando se salieron los militares a la calle, el flashback al 11 de septiembre fue, pero así, brutal, ¿ya? Para los que vivimos ese periodo. Yo era adolescente en ese momento. También fui adolescente, como yo le digo a mi nieta. Ellas dicen, pero tú no eras guagua. Sí, también fui guagua. No me acuerdo, pero el tema es que estos flashbacks también los tienen los niños y niñas pequeños. Ellos van a recordar olores, van a recordar formas de relación, tono, etc. Y yo creo que el trabajo que hace en ese sentido Villa Grimaldi, con esforzarse, ¿no es cierto?, en mantener viva el vínculo memoria-actualidad, ¿ya? Y cómo eso es una coherencia permanente, y trabajarla a nivel de escuela es un desafío que debiera sistematizarse mayormente para que pudiéramos todas y todas conocerlo con mayor amplitud, ¿ya? Porque la pregunta que hace Irene tiene que ver con el por qué los niños pequeños, pero también por qué los niños menos pequeños. ¿Cómo los menos pequeños entienden? Lo que pasa es que pareciera ser que es más fácil porque podemos verbalizar. Pero la palabra verbal, el verbo no es comprendido de la misma manera por todos y todas, ¿ya? Y ese tema es clave. Cuando tú hablas del dolor, por ejemplo, que evidentemente parece que hay diferentes tipos de dolor, ¿ya? El cómo se vive el dolor va a depender de la historia, va a depender del contexto, va a depender de los procesos de desarrollo que ha tenido cada uno de ellos, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay un elemento que nos obliga a repensarnos y a repensarnos permanentemente en esta memoria que tenemos, que es una memoria política, una memoria cultural, es una memoria social, y cómo esta se expresa hoy, y cómo nos hace actuar de una manera determinada. Eso. Me encantaron las experiencias contadas. Creo que estamos haciendo cosas preciosas a pesar de todo. Bien. ¿Alguien más quiere comentar? Quiere hacer como pensando también en esta dinámica como de los aportes que se pueden hacer para repensar en el proceso constituyente. Andrea quiere hablar. Me gustaron también compartir la experiencia, gracias. Y quiero saber si disponen de material sobre pedagogía de la memoria que pudiesen compartir, porque la verdad conozco súper poco sobre pedagogía de la memoria, de hecho como que no, casi nada. Entonces quería saber si tienen pensado quizás compartir el material, o sea, hablaron del libro que van a sacar digital, que bueno. Pero quería saber si tienen más que me pudiesen compartir sobre pedagogía de la memoria. Y si eso también comprende metodología de trabajo, porque creo que eso se me está haciendo a mí por lo menos un poco difícil de trabajar. Eso. Voy a hablar yo. Sí, contamos con material, pero el punto en el que tú abordas, y por eso también quisimos compartir experiencias hoy día, justamente tiene que ver con que uno podría entender que hay un legado y hay un aprendizaje súper importante desde la educación en derechos humanos, particularmente desde lo que se hace de los años 80 en nuestro país, por ejemplo. Y ahí, en términos de metodología, hay mucho que todavía sigue siendo absolutamente vigente respecto a cómo abordarlo. Y también, a propósito de otro conversatorio que hicimos antes, sabemos que una vez uno puede como abordar el panorama general, así como por ejemplo la presentación que nos hace Francis, sobre cómo aclarar o revitalizar la lectura respecto a la implicancia que tienen las convenciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en fin, todo aquello. Después de, o sea, hay que, para poder plantear las metodologías, también estamos todas nosotros convocadas a de alguna forma interferir
como nuestra propia representación de qué es lo que podemos escuchar con ellos, de qué podemos hablar, en fin, ¿no? Y incluso en ese marco estábamos pensando incluso la posibilidad de tener un espacio como este, así como un taller, en el cual pudiéramos compartir en detalle, por ejemplo, como la ideación, como la planificación, pero también el detalle como del sesión a sesión o del día a día de trabajo con niñas y niños que hicimos en el tren de la memoria y los derechos, por ejemplo. Como eso, como una posibilidad, así como una baja bien concreta. Después de que ya abordamos temas, vimos los conceptos, en fin, porque quizás uno podría sentir que es un poco nuevo en el contexto nuevo que es del estallido en el fondo, por ejemplo. ¿Sí? Y que además hoy día se suman otras situaciones cuando hablamos del acompañamiento, ese acompañamiento respecto a los miedos y a lo que resulta como incomprensible de cosas que han pasado desde el estallido en adelante, ¿no? Y que están a vista de paciencia de quien quiere enterarse también. Entonces, ese trabajo que hicimos en el verano, por ejemplo, en particular, que no es una sesión, sino que fueron varias, nos permitió como ir ratificando estos pilares que tienen que ver con la participación, la escucha activa, en fin, y que al cual recurrimos a trabajar con diferentes lenguajes, por ejemplo, y en el día a día ir poniendo foco en la bajada, por así decirlo, de un derecho en particular, y que justamente tal como en la experiencia aparecía, también adherimos a la ruta de ir pensándolo como desde el plano más como privado, como el espacio de la familia, el espacio de la gente que vive, por ejemplo, no sé, pues en villas, poblaciones del pasaje, del barrio, la experiencia de la escuela, y cómo así en el fondo se va como abriendo el mundo, ¿no? Y haciendo ese recorrido, era bastante simple poder arribar a cómo experienciaban y qué cosas contaban ellos respecto a elementos o situaciones que podrían parecer más lejanas. Por ejemplo, ¿qué puede decir una niña o un niño respecto al derecho a la salud, por ejemplo? ¿Sí? Y en la medida en que uno lo va trabajando, van apareciendo las propias experiencias que no necesariamente tienen que ver con que, no sé, tengo una enfermedad tal, sino que, por ejemplo, es muy simple verlo en la experiencia de sus abuelos, por ejemplo, ¿sí? O cómo se comparte el espacio a propósito del derecho a la vivienda, el hacinamiento, por ejemplo. Y por supuesto, todo lo que implica también refrescar y a veces sacar a la luz también, porque no necesariamente son tan públicos. Cuando pensábamos en los legados y en las memorias y en la educación en derechos humanos y un sitio de memoria, en fin, también pensamos, bueno, los niños no solamente hoy día lo estamos mirando así, sino que había otros momentos de la historia donde tenemos archivos y registros de que sí participaron. O sea, particularmente, por ejemplo, con Cintia comentábamos cuando estábamos armando otro tipo de presentación para esto mismo, sobre imágenes del archivo que es abierto de Kena Lorenzini, donde aparecen niños en poblaciones, desde que están participando en una olla común, por ejemplo, o a veces niños no sé, en la calle manifestándose con la gente, al igual que lo que hemos vivido hasta hace poquito en el fondo, ¿no? Y eso, yo creo que el tema de cómo hacer esta bajada, que está para nosotras fuertemente anclado desde la pedagogía de la memoria, también tiene que ver con hacer eso. Por una parte, acompañarle en la significación de estos macro problemas que vivimos, pero también visibilizar cómo han sido sus aportes antes también, cómo se han involucrado, incluso en las resistencias. ¿Sí? Poco conocemos, y solamente uno podría decir que en Chile después de la conmemoración de los 40 años del golpe, por ejemplo, se empezó a visibilizar que también había niñas y niños que habían vivido crímenes de lesa humanidad, secuestros, torturas, desapariciones, ejecuciones, en el contexto de la dictadura y violencia política, ¿no? Y ha sido lugares a los que nos ha costado arribar, pero tenemos, bueno, esa es la misión también que tiene un sitio de memoria, poder visibilizar, y desde ahí que uno, desde el hoy día, plantea, ¿cómo vamos a trabajar con estos supuestos? Como por ejemplo cuando Irene preguntaba al principio, ¿cómo lo hacen con los más chiquititos? Bueno, depende del tiempo que tengamos, si es una sesión, si son varias, y al igual que en cualquier otro recorrido, no solamente en nuestro trabajo en particular en Villa Grimaldi, no solamente referimos a la memoria de los crímenes de lesa humanidad, sino que también el tratar de anclar y de vincular con la experiencia que tiene cada cual, desde estas capas que mencionamos, ¿no? Como la vida más privada, el barrio, la escuela, todo lo que se vive en la escuela, como todas las formas de la vida que están puestas ahí, desde el compañerismo hasta las formas de discriminación, o cómo se van asentando ciertas comprensiones de cosas que son buenas, que son malas, y que
muchas veces tienen que ver con prejuicios y discriminaciones, por ejemplo. Y de ahí al espacio público hay un pequeño salto. Podemos compartir material a propósito de la pregunta inicial que nos hacía Andrea. Podemos compartir material y también tenemos intención de compartirles una síntesis de lo que fue este pequeño espacio de esta tarde de taller, y con ánimo de poder hacer como este ejercicio así mucho más como al callo, podría decirlo, ¿no? Como de sesión a sesión, cómo lo pensamos y cuáles fueron los criterios por los que escogimos, qué derecho podría ser más abordable. Todos se ponen complicados, la verdad, como cada cual tiene sus complejidades para ser abordado, pero compartirles también como en ese detalle, luego de tener esta sesión más ampliada de diversas experiencias. Cintia, no sé si tú quieres agregar algo más. O otra persona que está participando en el taller. ¿Irene? Nada, yo quería darle las gracias por esta instancia que es súper inspiradora. Y quería decirle a la Andrea que cuando ella pregunta por material de pedagogía de la memoria, yo creo que ustedes están haciendo pedagogía de la memoria, que el trabajo que ustedes tienen que hacer ahora es sistematizar no solo los relatos, las cosas que emergen, sino también su propia metodología. Y eso va creando nuevo material teórico también, hay que como hacer ese ejercicio. Porque muchas de estas formas de pedagogía son súper intuitivas, como han nacido muchas cosas comunitarias, o el trabajo con el patrimonio, mucho viene desde la intuición, desde el trabajo directo con las personas, y va surgiendo ahí el conocimiento. Entonces hay que hacer eso. También quería decirle a la Natalia que me encantó el hecho que trabajara con dibujo, porque como que cuando la gente habla del dibujo infantil, como que se refiere a él como este protolenguaje, como que también le da una categoría menor, como una cosa que se está preparando para ser el verdadero lenguaje, que es la palabra, que también toma como un poder hegemónico sobre la comunicación. Y me parece que ahí hay mucho todavía que discutir y que valorar. Y también decirle a Francesca que me encantó el trabajo donde ella releva a las mujeres y donde las niñas efectivamente empiezan a tomar conciencia a partir del estallido, cómo las cosas, cómo el contexto le va dando fortaleza y le va dando sentido a las cosas, como que en el fondo cuando nosotros hablamos del currículum y de las colecciones de los museos, voy a tomar esas dos cosas también son dispositivos de poder, son de alguna manera lo que es el dispositivo a partir del cual uno recuerda. Desde ahí nos dicen qué recordar y cómo hacerlo. Por lo tanto, cuando uno se sale de esos espacios, o le da una vuelta al currículum y le da una vuelta a las colecciones, lo vuelve todo mucho más maravilloso, digamos. Y solo recordar una frase que dijo una profesora, una mujer que hizo una tesis muy linda, también con niños en un espacio comunitario. Decía, los adultos pueden saber más, pero no necesariamente saber mejor. Entonces, yo creo que esto que ella dice me hace sentido con todo lo que yo escuché ahora. Así que muchas gracias por todo, me voy pero súper inspirada, me voy como bien emocionada igual. Está muy bonito. Así que gracias. No, gracias a ti también, Irene, por compartir y también dialogar con las experiencias que nos traen también tanto Natalia como Francesca y Andrea, ¿no? O sea, lo que sabemos es que no solo ahora, sino que desde antes se realizan diversas iniciativas, y lo que tú comentas es súper importante, como justamente poder sistematizar, como cuando le das la vuelta, es como, bueno, esto es lo que aprendimos, esto es lo que derribamos en nuestra propia cabeza, de cómo entender, de cómo lo hacen o cómo significan. Y ahí uno va como ganando de alguna forma como una dimensión que es muy nutritiva y que efectivamente uno termina también estimulada para seguir haciéndolo. ¿Sí? Para nosotros también fue súper interesante no solamente conocer todas las respuestas que contaban de aprendimos tal, hicimos tal cosa, tal experiencia, sino que también pensar que podían compartirse en esta instancia varias a la vez, ¿sí? Como para poder entrar, porque el trabajo se hace, este trabajo social, político, comunitario, de base. Y en el chat también aparecieron algunos comentarios que yo alcancé a ver, voy a abrirlo de nuevo. Sí, bueno, por ejemplo, María Paz relevaba cómo la pedagogía y la memoria y los derechos humanos apoyan a que los niños sean críticos
con su entorno y con los propios procesos que viven. Sí, también creemos fuertemente en eso, y por todas las experiencias que escuchamos entendemos que ustedes también. Sí. Y bueno, vamos a hacer bueno, no hoy en la noche, pero sí mañana nos vamos a dialogar para ver cómo es lo que les compartimos, y probablemente también contarles sobre algunas otras cosas que queremos seguir haciendo. Así que ojalá pudiéramos contar al menos con algunas de ustedes en las siguientes sesiones que tenemos ganas, en las cuales bueno, estamos imposibilitados de tener este trabajo directo que hacíamos habitualmente, ¿no? Pero estamos encontrando este resquicio en el cual queremos seguir construyendo vida y mundo y significado. Eso. Bien. Bien, estamos cerrando entonces. Les agradecemos en nombre de Villa Grimaldi, de la comunidad ampliada de Villa Grimaldi, abrir estos espacios, también particularmente desde el área de educación, que Cintia y yo estuvimos a la cabeza de esta actividad en particular. Agradecemos todas las experiencias que pusieron ustedes y que estuvieron acá participando de forma activa. Esperamos que podamos contar con otra instancia y poder incluso dinamizarlo un poco más, a ver si vamos como trabajando con otros lenguajes, quién sabe. ¿Sí? Muchas gracias y esperamos volver a vernos, primero en pantalla y luego en la calle. Que estén muy bien. Hasta luego.